Bienvenidos una semana más a Kotlin TV. Esta semana vamos a ver un ejemplo muy concreto y muy rápido sobre testing. Venimos hablando de métodos estáticos, de por qué es nocivo y por qué están mal, qué tienen de malo los métodos estáticos y por qué no usar métodos estáticos. Una de las cosas de las que hablamos principalmente en el otro vídeo fue el tema del acoplamiento, que dificultaba la testabilidad. Hoy veremos cómo es posible testear métodos estáticos a pesar de que, como digo, sea dificultoso. Así que sin más, cabecera, que lo vais a gozar y empezamos. Bien, pues antes de empezar me gustaría recordar dónde fue la primera vez que yo escuché al respecto del concepto que vamos a ver hoy. Es el concepto de costura o SIM y básicamente fue en un meetup de Barcelona Software Craftsmanship al que os animo a apuntaros y en concreto fue Manuel Rivero quien lo comentó. Si no recuerdo mal, lo citó a raíz de este libro, de Working Effectively with Legacy Code, y básicamente es un concepto que se ve reflejado en este post que he cogido como inspiración de Sandro Mancuso y que vamos a explicar un poco paso a paso en este vídeo de hoy. Así que sin más ya vamos al código y lo analizamos. El procedimiento es muy sencillo, entonces tenemos aquí el ejemplo este que ya digo, insisto, me he basado en el post de Sandro Mancuso y es un post que es el código en Java, pero como todos los demás procedimientos que venimos viendo en estos vídeos de Kotlin TV, es completamente algo agnóstico al lenguaje de programación que se use y nos va a servir tanto si usamos Java, PHP o lo que fuere, siempre y cuando eso sí sea un lenguaje orientado a objetos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos ya? Tenemos una clase de trip service que básicamente lo que recibe es un determinado user y tiene que devolver una lista de trips, de viajes. Entonces vemos cómo la inicializa vacío, ¿no? Una lista, un array list vacío, y lo primero que hace es obtener el usuario que está logado en sesión y inicializa también un flag de que si es amigo a false y lo que hace es iterar por los amigos del usuario que ha recibido por parámetro y ver si entre los amigos del usuario que ha recibido por parámetro se encuentra el usuario con la sesión iniciada. Entonces, en caso de que el usuario que me hayas pasado sea amigo del usuario que tiene la sesión iniciada, pues activaré el flag de isFriend. En caso de que finalmente sean amigos, tanto el usuario que recibe por parámetro como el usuario que tiene la sesión logada, pues en caso de que sean amigos, obtendré los viajes del usuario que me has pasado en base al trip DAO Data Access Object, objeto de acceso a datos. Básicamente se irá a persistencia y buscará los viajes en base a este usuario. Entonces, esto solo lo hará en caso de que sean amigos, el usuario que me has pasado y el logado. Finalmente, retornará la lista de viajes de estos dos amigos. Si no se encuentra un usuario logado, pues básicamente lanzará una excepción. Entonces, este es el código y en lo que quiero que nos centremos es en esta parte de aquí, digamos, ocultado todo el resto del código y he dejado únicamente estas dos llamadas. Una es la llamada al método getLoggedUser de la instancia que devuelve el singleton de user session, el getInstance típico del singleton, pues aquí llamamos a un método de getLoggedUser. Y luego también a la llamada al método estático de findTripByUser de la clase TripDAO. La clase esta tiene el método estático, ya digo, no necesita instancia y con lo cual esto configura un escenario en el que tenemos dos de esas llamadas que decíamos que eran tan nocivas en el vídeo anterior. ¿Vale? Entonces tenemos este escenario e imaginemos que tenemos que testear esto antes de refactorizarlo, porque justamente una de las gracias de tener test es esa, el poder refactorizar a gusto. Entonces, para que el proceso de testing y de refactorización no sea un pez que se muerde la cola, de decir, no puedo testear porque, o sea, no puedo refactorizar porque no tengo test que me aseguren que puedo moverme y refactorizar bien el código tranquilo, y a la vez no puedo testear porque mi código no es testeable, sino que está ampliamente acoplado. Para no entrar en este círculo vicioso, tenemos que romperlo en algún momento. Entonces, ese primer momento tiene que ser a costa de técnicas que, a pesar de tener un código guarrete como este, altamente acoplado, por decirlo en términos rigurosos, pues a pesar de tener un código altamente acoplado, nos permita testearlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un
pequeño paso de refactorización, es decir, vamos a cambiar el código, pero simplemente lo mínimo indispensable para que nos permita testear esta clase de este servicio de viajes. Entonces, lo mínimo indispensable es simplemente sacar dos métodos protected, ¿vale? Aquí los tenemos, protected find trips by user y protected logged user, que si os fijáis la diferencia, vuelvo al paso anterior, lo único que hemos hecho es, allá donde llamábamos a los métodos estáticos estos, a los que nos estamos acoplando, pues lo sustituimos por una llamada a estos métodos de nuestra propia clase, que son importantísimo protected, como vemos aquí, ¿sí? Entonces, esto es la única modificación que requeriría nuestro código para que sea un poco más testable. Ojo, desde el momento en el que hacemos esto, estamos asumiendo que estamos cambiando nuestro código por el único y exclusivo motivo de poder testearlo. Entonces, desde el momento en el que nuestro diseño de clases varía para que se pueda testear bien, es un debate en el que podríamos invertir horas hablando y seguro que podríamos estar más o menos de acuerdo en una u otra postura. Pero lo que está claro es que en este caso teníamos un código que era intesteable y que ahora podemos testearlo. ¿Por qué? Ahora lo veremos. En el paso 4, bueno, en el archivo 4, básicamente aquí lo que tenemos es el test, ¿vale? Entonces, el test, vamos cómo inicializa el servicio este, y aquí arriba ya tiene preparados varias variables de logged user y trip service, ¿vale? Entonces, aquí lo inicializa, ok, vale, fuera. Y lo que me interesa es, por ejemplo, en este método aquí, ¿no? Should not return trips when logged user is not a friend. Es decir, el comportamiento que veíamos antes de si el usuario que te paso no es amigo del que ha iniciado sesión, no me devuelvas viajes. Pues lo que hace aquí el tío es decir trip service, ¿vale? Get trip by user, y le pasa el target user. Pero es súper importante, este trip service es el que ha inicializado aquí, y el que ha inicializado aquí es el método este privado que tenemos aquí en el test, y ojo, lo que hace es retornar una nueva clase de trip service haciendo un override sobreescribiendo los métodos que veíamos antes. Si vuelvo al paso 3, lo que estamos sobreescribiendo son estos dos métodos de aquí. Es decir, estamos heredando de la clase trip service que hemos establecido, o sea, que hemos creado antes, y estamos aprovechándonos de estas costuras, de ahí el nombre del concepto que venimos hablando. Estamos aprovechando de estas costuras que hemos abierto en el código para incidir en él y, en este caso, retornar siempre un usuario concreto que tendríamos por aquí arriba ya inicializado y tal. En el caso del find trips by user, en vez de irnos a la base de datos, simplemente devolvemos los trips que tenga el user aquí que le pasemos. Entonces, estos serían dos aplicaciones de este concepto de SEAM o costura, y básicamente esto es lo que haríamos para moquear, para hacer un mock, para hacer un test double de nuestro servicio de test sin necesidad de cambiar las llamadas estáticas. Entonces, hasta aquí el concepto. Bueno, si queréis, básicamente como veis, aquí se llama el trip service este, get trip by user, se le pasa y se espera que el size de los trips que me devuelva sea 0. Y aquí, en cambio, básicamente inicializo el usuario con unos determinados amigos, que es el logged user, y con unos determinados viajes. Y aquí lo que hago es esperar que me devuelva esos viajes cuando lo llamo. ¿Por qué? Porque yo estoy falseando el comportamiento este del find trip by user. Entonces, este concepto puede ser un poco polémico por el tema de que estaríamos modificando el diseño de nuestra clase, digamos, de código de producción por única y exclusivamente ser capaces de testarlo. No obstante, ¿esto qué nos permite? Pues esto, ahora que ya tenemos unos tests, podríamos refactorizar aquí y empezar a jugar más hardcore con esta clase, a sabiendas de que mientras el test esté en verde, eso sigue haciendo lo que supuestamente dice que hace. Con lo cual, para mí sí que está justificado. Si me tuviera que mojar, para mí sí que está justificado modificar el diseño de mi aplicación en pro de la testabilidad, de una mejor testabilidad. No obstante, lo que no está justificado es hacer un diseño como este. Entonces, realmente aquí el problema está en eso, en que deberíamos de haber hecho clases que no estuvieran tan acopladas, y todo esto parte de los métodos estáticos. Así que sin más, os dejo hasta la semana que viene. Y lo dicho, si os gustan estos vídeos, suscribiros al canal, likes,
tweets con vuestras opiniones o lo que sea al respecto. Y simplemente insisto en gracias a Sandro Mancuso por el post de ejemplo en el que nos hemos pasado prácticamente por completo hoy, y a Manuel por citar esta técnica. Así que un saludo y hasta la próxima.